Nos volvemos a encontrar en este espacio para reflexionar sobre las lecturas del domingo. Este domingo es el número 17 del tiempo durante el año. La primera lectura es del libro de los Reyes y dice así: En Gabaón el Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche. Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Señor mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí que soy apenas un muchacho, y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y Dios le dijo: porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni ha habido nadie como tú, ni habrá nadie como tú después de ti. Es un texto muy importante porque es como el texto fundante no solo del gobierno de Salomón, sino de una corriente espiritual, una corriente sapiencial que estaba muy presente en Medio Oriente y en Oriente en aquella época. Y tuvo gran influencia en una parte importante de la Sagrada Escritura. Hay varios libros que se llaman los libros sapienciales. Salomón se ha trasladado a Gabaón y ha ofrecido 1000 holocaustos en una demostración de piedad religiosa. Ahora a Dios, por supuesto, ¿no? Mientras descansa, transcurre esta escena que narra el texto de hoy. Gabaón, ¿por qué va a Gabaón Salomón? Los sacrificios se realizaban en lo que se llamaban los lugares altos o simplemente los altos. El templo de Jerusalén todavía no existía. Estos altos, lugares altos, eran lugares sagrados a los que se recurría a sacrificar o a rendir culto a los dioses. Eran muy comunes en el culto a los dioses cananeos. Israel se diferenció de estos lugares de culto, ya que el verdadero culto a Dios se rendía en la tienda del encuentro y en el templo de Jerusalén, después, cuando existió, en el templo de Jerusalén. Por eso estos altos se convirtieron en el símbolo de un culto ilegítimo. El caso particular es que la tienda y el altar construidos durante la marcha del desierto en ese momento se hallaban en Gabaón, por eso Salomón va a Gabaón. El santuario de Gabaón había tomado quizás el puesto del de Silo después de la captura del arca por los filisteos, cosa que narra el primer libro de Samuel. Estamos hablando en tiempos anteriores a Saúl. Será Gabaón el alto principal bajo el reinado de Salomón. El Señor se apareció, dice el texto. Es una manera de expresar que hubo una percepción de la presencia divina que de alguna manera, por sueños, en este caso, se manifiesta o hace saber su presencia. Aparecer tiene que ver con la vista, pero no es eso lo que el texto sugiere, porque cuando uno duerme no ve nada. Aunque pueden estar atentos otros sentidos interiores. ¿Okay? Entonces, no hay que pensar que se le apareció físicamente el Señor o que lo vio con los ojos, porque Salomón está dormido, es una manera de decir percibió su presencia. Salomón quiere decir pacífico. Recuerden que es el segundo hijo que David había tenido con Betsabé, la viuda de Urías, porque el primero había fallecido. Es un rey joven que acaba de ascender al trono luego de la muerte de su padre y asombra por su prudencia, cosa que no va a hacer hacer su hijo, Roboam, que por causa de su imprudencia se va a dividir el reino. En un sueño durante la noche. Los sueños antes del tiempo de los profetas eran uno de los principales medios de comunicación entre Dios y los hombres, más bien como si fueran anuncios anticipados, más que apariciones divinas, ¿no? Son más voces o intuiciones interiores. Y Dios le dice: pídeme lo que quieras, nada mal. Una oferta muy amplia, sin ningún tipo de límite o condición, pero al mismo tiempo muy provocadora, porque si Dios me dice pedime lo que quieras, tengo que tener cuidado con qué voy a pedir. Tal caso aquel también, Jesús le dice exactamente lo mismo,
o algo parecido, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? A Bartimeo. Bartimeo le pide la vista, podría haberle pedido la vista, un auto, un trabajo, qué sé yo, un montón de cosas más, pero pidió solo la vista. Acá Salomón solo pide esto que le pide, ¿no? Que ahora lo vemos. Dice, Salomón arranca diciendo, Señor mío, primero con una referencia a la relación entre Dios y su padre David. O sea, Salomón va hacia el pasado primero, ¿no? Se le recuerda a Dios algo del pasado. Y después le dice, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor, o sea, a él, en lugar de mi padre David. El libro de la sabiduría va a presentar otra versión, un poco más libre, de esta misma oración, allá en el capítulo 9, vayan a leerla. Es relevante que Salomón inicie su oración con esta referencia no solo al pasado, sino también con un reconocimiento. Es obra de Dios, o sea, Dios lo puso a Salomón en el trono. Y ahora se tiene que hacer cargo. Dios tiene que responder. Debe ser capaz a Salomón para esa misión que él mismo le encomendó. Él le dice, soy apenas un muchacho, no sé valerme por mí mismo. Esto resalta la conciencia de Salomón de su responsabilidad como rey ante el destino de la nación y al mismo tiempo de su incapacidad para llevar a cabo una misión que desborda sus posibilidades humanas. ¿Ven? Es una percepción frecuente en los que Dios elige para una misión particular. Vayan a leer el Éxodo 4, la vocación de Moisés, o la de Isaías en el capítulo 6, o el capítulo 1, la de Jeremías. Esta valoración que Salomón hace de sí mismo y la valoración que hace de la inmensidad del pueblo parecen un poco exageradas, como diciendo, bueno, soy apenas un muchacho, no sé valerme por mí mismo. Bueno, no es tan así, ¿no? Y el pueblo tampoco es inmenso, que no se lo puede contar, pero un poco exagerar las cosas parece casi fuera de lugar, porque parece estar diciéndole, mira, ya que me hiciste a mí rey, que soy un inútil, y este pueblo es inmenso, entonces le está poniendo como motivos para que Dios haga lo que le va a pedir. Y en realidad Dios le dijo, pedime lo que quieras, te lo voy a dar, no hace falta que me des motivos o nada, ¿no? Dice, tú has elegido. Es verdad que Dios ha elegido el pueblo. Salomón le recuerda esto al mismo tiempo que le ha recordado que ha sido él quien lo ha puesto en el trono. O sea, elegiste a tu pueblo y me elegiste a mí, ¿no? Y hay una desproporción. El pueblo es enorme y yo soy muy chiquitito. Dios lo ha provocado, Dios lo tiene que resolver. Un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Esta es la promesa que le había hecho a Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿se acuerdan? De una descendencia enorme que las arenas de la playa no podían, como la arena de la playa no podía contarse. Bueno, se ha cumplido, ¿no? De nuevo, la pobreza de Salomón contrasta con la inmensidad del pueblo. Y le pide un corazón comprensivo, dice el texto. En realidad, la traducción más correcta sería un corazón que entienda, o mejor quizás un corazón que escuche. No tanto para estar enterado, no es un corazón chismoso, sino para acoger con docilidad lo escuchado y comprendido y llevarlo a la práctica. O sea, un corazón que reciba, un corazón dócil, ¿no? Eso le está pidiendo Salomón a Dios. Podría haber pedido al revés, que los súbditos tuvieran corazones que lo escucharan a él, ¿no? Pero está pidiendo otra cosa, está pidiendo que él tenga un corazón que escuche a Dios. Esta disposición de la escucha, vayan a Deuteronomio 6:4, está en el centro de la espiritualidad de Israel, de percibir la presencia de Dios, ¿ven? De recibir, esto está en el centro. Recuerden que corazón es el centro de las actividades conscientes, ¿no? Cuando se habla de las pasiones se habla más de los riñones o de las interioridades, ¿no? Y dice, para juzgar a tu pueblo. Salomón pide una sabiduría práctica, no para su propio gobierno, sino para el pueblo, ¿no? Para el bien del pueblo. Juzgar no es solamente dictar sentencia, sino saber guiar, ¿no? Conocerlo más tiene que ver con la prudencia. La sabiduría tradicional de Oriente conoce un momento de apogeo durante el periodo de los grandes reyes de Israel y proclama la primacía de la sabiduría divina, ¿no? De esto se trata, de juzgar. La correlación entre sabiduría y justicia, la convicción de que Dios es el que da la sabiduría. La sabiduría es un don del Espíritu, de Dios, tema que va a desarrollar justamente el libro de la sabiduría. Y dice, para discernir entre el bien y el mal.
Este es el fin de la sabiduría. Más que la erudición estéril, la sabiduría del discernimiento práctico para caminar según la ley de Dios. Sabio no es el que sabe muchas cosas, sino el que las sabe vivir, el que las aplica para vivir bien, ¿no? Por eso la fuente de esta sabiduría es Dios mismo. Qué sea el bien y qué sea el mal está definido por la sabiduría de Dios. ¿Qué le agrada a Dios, ¿no? A la que Salomón de alguna manera quiere acceder? Fíjense, Salomón quiere saber qué es lo que le agrada a Dios, y la respuesta de Dios a la oración es: al Señor le agradó la oración de Salomón. ¿Ven? Hay como un diálogo entre los agrados, ¿no? Uno es agradable, Salomón quiere hacerlo agradable a Dios, y a Dios le agradó la oración de Salomón. Cuando dice eso, al Señor le agradó, es un modo de indicar que la oración de Salomón ha encontrado lo que buscaba, el agrado de Dios, un Dios que manifiesta su agrado a los hombres, su bondad, que está de acuerdo, ¿no? Y después Dios le dice: porque tú has pedido esto. Salomón ha pedido lo más importante y no lo accesorio, que les hará dado por añadidura: riquezas y larga vida. Dice: no has pedido para ti. El pedido de Salomón no ha sido en vista del propio provecho, sino para el buen desempeño de una misión que le fue encomendada. Lo que demuestra que el rey ha asumido esa misión con buena disposición para llevarla adelante. No es que quiera aprovecharse, quiera pasarla bien. Larga vida, riqueza o la vida de tus enemigos son cosas buenas para un gobernante. Tener larga vida, ser rico y que se mueran todos mis enemigos, a mí me viene fenómeno. Pero Salomón no pidió eso. Pidió discernimiento necesario para juzgar con rectitud, dice Dios en su respuesta. La rectitud es la correspondencia del juicio de Salomón con el juicio de Dios. Este agrado, esta correspondencia o esta comunión. Voy a obrar conforme a lo que dices, o pides, podría decirse. Dios obra normalmente conforme a su corazón. Dios es fiel a sí mismo, ¿no? No hay fisura en Dios entre la verdad, el deseo, la decisión y la obra. Cuando encuentra a alguien que es según su corazón, acuérdense que David fue así, puede obrar según el corazón del hombre, que en realidad es como el de él, es como el de Dios, ¿no? Si yo encuentro a alguien que tiene el mismo sentimiento que tengo yo, no tengo ningún problema en hacer lo que él quiere, porque es lo mismo que quiero yo. Acá no hay condición para que Salomón obtenga y conserve en el tiempo lo que ha pedido. Yo esto te lo voy a dar, le dice Dios. Ahora, cuando le va a dar lo demás, le va a poner una condición. Si ustedes siguen leyendo el texto, que no es más allá de la liturgia de este domingo, van a ver que Dios dice: y te voy a dar todo lo demás, pero con la condición de que seas fiel a la ley. Ahí sí le va a poner una condición. Dice: un corazón sabio y prudente. No es exactamente lo que Salomón le había pedido un corazón que escucha, pero es una buena manera de interpretar qué es un corazón que escucha, un corazón sabio y prudente. Dice: no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Salomón va a pasar a la historia como el gran rey sabio de Israel. El Salmo es el Salmo 119. Dice así la antífona: cuánto amo tu ley, Señor. El Señor es mi herencia, yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste, que llegue hasta mí tu compasión, y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Por eso amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino, por eso me guío por tus preceptos, aborrezco todo camino engañoso. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Este es un salmo alfabético, es el más largo de todo el Salterio. El Salterio es la colección de los salmos. El libro de los salmos se llama Salterio. Un salmo alfabético, ¿qué quiere decir? Que dedica una estrofa a cada letra del alfabeto hebreo. Pero cada estrofa tiene 8 versos, dobles. Entonces, todos los versos de la estrofa empiezan con la misma letra. Como si dijeran, los 8 versos de la primera estrofa empiezan con la letra A. Después los 8 versos de la segunda estrofa empiezan con la letra B. Después con la letra C, pero todas las líneas empiezan con la misma letra.
Y son dobles los versos, ¿no? O sea que es larguísimo este salmo. Y repite todo el tiempo los sinónimos de la ley, el dictamen de Dios, el testimonio, la ordenanza, el precepto, el decreto, el dicho, el orden, el mandamiento, la promesa, la palabra, el juicio, el camino, etc. Todos son sinónimos de la ley de Dios. El salmista, salvo el inicio, se dirige siempre a Dios, y la palabra ley y sus sinónimos deben tomarse en sentido amplio, como enseñanza revelada. No hay que pensar en la ley como la ley de Moisés, los 12 mandamientos, los 10 mandamientos, sino en la enseñanza de Dios, como la han transmitido los profetas también. Este largo salmo es un monumento a la técnica más que a la poesía. Es una cosa muy, muy bien armada desde el punto de vista técnico, no tanto de la parte poética, ¿no? Y es típico de la piedad y la devoción israelita hacia la revelación divina. Algunos dicen que el que habla es Esdras, pues en el libro de Esdras o el capítulo 8 del libro de Nehemías, ¿no? Y van a entender. El Salmo dice, mi herencia, ahora tomamos algunas cositas. Probablemente esté hablando como un miembro de la tribu de Leví. Saben que la tribu de Leví, como estaba dedicada al culto, no tenía tierra, no se le había repartido tierra cuando las tribus habían repartido la tierra de la tierra prometida, ¿no? Vaya la redundancia. Porque su herencia es el Señor, y estaba consagrado al culto. Entonces, mi herencia es el Señor. Dice, he decidido, dice después, de muchas maneras a lo largo del Salmo se expresa este compromiso personal con la ley y con Dios como legislador. El que legisla no legisla sino para guiar, para orientar, ¿no? Cumplir tus palabras, ¿no? De vuelta, se trata de compromiso, cumplir, he decidido, ¿no? El verbo más usado en el Salmo podría traducirse más que como cumplir, como guardar, en el sentido de observar o estar atento o vigilar, custodiar, no tanto como hacer, ¿no? Por supuesto aparecen otros verbos importantes referidos a la ley, como entender, conocer, meditar, aprender, investigar, ¿no? Toda una espiritualidad. Vale más la ley de tus labios. El verso tiene forma de un proverbio típico de la literatura sapiencial que considera una sensatez la comparación de valor. Bueno, acá hay dos cosas. Bueno, ¿qué es lo más valioso, no? Y dice más valioso que todo el oro y la plata. Todo el oro y la plata. No dice todo mi oro y mi plata. Dice todo el oro y la plata. O sea, está poniendo la ley muy por encima de otras cosas. Tu misericordia me consuele, dice más adelante, ¿no? Junto con la compasión, recuerden, la misericordia y la compasión son los atributos de Dios revelados en el Sinaí a Moisés. Viviré. La vida está asociada a la ley. La ley, vivir según la ley es el camino de la vida. El salmista ha encontrado angustia, vayan al versículo 68 del Salmo, pero va a encontrar vida en la compasión de Dios. Amo tus mandamientos, de vuelta, esta ligazón o esta unión con la ley, ¿no? Pero acá aparece el amor. Los prefiero al oro más fino. ¿Ven? Acá está algo muy parecido al versículo 72. Antes decía, vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Ahora dice, amo tus mandamientos, los prefiero al oro más fino. Hay una valoración superior de la ley por encima de cosas valiosas. Y piensen esto, me parece que esto es muy importante, que no se elige entre un bien y un mal. No está diciendo, amo tus mandamientos mucho más que una papa podrida. Está diciendo, amo tus mandamientos mucho más que algo valioso. No se elige entre un bien y un mal. En la Biblia no hay nada que elegir ahí. No es una opción, sino que se elige entre bienes. Y se elige entre bienes, se elige el bien superior. Ese es el discernimiento propio de la Biblia. Después dice, me guío por tus preceptos, que conducen de manera recta. La ley tiene la función de, más que de dar una erudición o dar noticia, es la de hacer caminar, de poner en movimiento. Por eso ley y camino o discipulado van estrechamente unidos. Después dice, aborrezco todo camino engañoso. Por eso sí, amo el camino bueno, aborrezco el camino engañoso. Que engañoso, dice, no el camino malo, dice, es engañoso. Parece bueno, pero me lleva a un lugar malo. No dice, aborrezco todo camino malo.
todo camino malo que aparentemente parece bueno. Después dice la explicación de tu palabra. Esto es interesante porque no dice tu palabra, dice la explicación de tu palabra. Hay una palabra que se explica, es decir, que se hace un poco más cercana a la vida, que la puedo entender cómo aplicarla. No solamente que Dios dice algo y yo tengo que descifrarlo, como va a suceder en la parábola que vamos a escuchar en el Evangelio, sino que ya me viene como explicada. Ilumina, para el camino es bueno la luz, para saber qué camino uno tiene que tomar, como la bendición o el rostro de Dios que iluminan. Y después habla del ignorante, no es el iletrado, ignorante no es el iletrado, el que no estudió, el que no sabe, sino que el ignorante es el imprudente. Recuerden que si el sabio es el prudente, el ignorante es el imprudente. La segunda lectura, ya nos acercamos al final del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, un cortito, dice así el texto. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Recuerden que el capítulo 8 cierra la segunda parte del cuerpo doctrinal de la Carta a los Romanos. En esta segunda parte Pablo expone el misterio de salvación para los que son justificados por la fe, cerrándola justamente en el capítulo 8, donde va a desarrollar cómo los cristianos que viven en la carne no deben vivir según la carne, sino según el Espíritu, de hijos adoptivos por el que pueden llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Estos son portadores de la promesa de ser glorificados con Cristo por medio de la acción del Espíritu Santo. Ahora, la presencia y la acción de Cristo en sus vidas los hace capaces de confiar hasta la audacia. En esta última sección, esta última parte, se ubica el texto de este domingo que presenta el contenido del proyecto divino al que Dios permanece fiel. Sabemos, arranca el texto. Es decir, Pablo dice, ustedes esto ya lo saben, esto ya lo sabemos, no estoy diciéndoles nada nuevo. Dios dispone, podría decir Dios conduce también, ¿no? Todas las cosas para el bien de los que lo aman, ¿no? Dios conduce todo al bien de los que lo aman. Esta disposición de Dios no se refiere solo a lo que Él ha dispuesto, es decir, a lo que ha decidido, sino también al modo, cómo y cuándo se dan las cosas en nuestra vida, que es un segundo nivel en el que ejerce su providencia, ¿no? Uno podría decir, bueno, Dios decidió las cosas así, y también Dios dispuso esta escena de esta manera. Inserta su plan de salvación en la historia humana. Dios ha dispuesto desde toda la eternidad un tiempo y un momento para la preparación, el tiempo de la paciencia, se llaman varios textos de la Biblia, la plenitud de los tiempos y el momento elegido para la venida de Cristo. También ha dispuesto mi día, lo que sucede, también ha dispuesto el juicio final, también ha dispuesto un montón de cosas. Entonces es esto, ¿no? Y Dios no solo es fiel a nosotros, sino más aún a Él mismo, a su amor por nosotros, a su sabiduría, que es la verdad, y al poder que tiene para intervenir en nuestra historia y para llevarla a su plenitud. Todas las cosas, dispone todas las cosas. Nada escapa a este querer divino, para el bien de los que lo aman. Podría ser una buena síntesis de lo que Dios quiere. Dios quiere el bien de los que lo aman. Querrá, en el medio, lograr que todos lo amen, por supuesto, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y los que no lo aman? Bueno, están invitados a amarlo, ¿no? Y Dios va a hacer lo posible para que lo amen. Visto de otro punto, podría ser la meta a la que nosotros aspiramos, los que amamos a Dios, nuestro bien, que en realidad es el mismo. Él es el bien, el bueno, es lo bueno para nosotros, ¿no? Esta es una certeza de fe fundamental, y es fundante, porque sobre esto se construye, ¿no? Que nos hace tener otro foco sobre lo que sucede, ¿no? Lo miramos de otra manera, ¿no? Uno puede decir, bueno, esto que está pasando ahora es lo bueno para mí, esto es lo mejor que me puede pasar.
a aquellos que Él llamó según su designio. Aquí hay una primera referencia a una previsión de Dios. El plan de Dios precede toda su obra y lo va realizando a lo largo de lo que nosotros llamamos la historia de la salvación. Ahora, parte de ese plan es la elección de un pueblo y de personas concretas para misiones concretas, para que en ese plan cumplan una función particular. Cada uno de nosotros tiene en el plan de Dios universal de llevar a toda la creación a la salvación una función especial. Entonces, eligió un pueblo, eligió a personas concretas, a vos, a mí, para hacer cada uno una cosa. En este caso se trata de la llamada, uno podría decir la llamada en el tiempo. Dios previó llamarme a mí, ¿no? Ahora dice, los que Dios conoció de antemano. Ahora es la segunda referencia a la previsión. Dios ha conocido previamente. Primero los ha llamado previamente, o sabía a quiénes iba a llamar. Ahora hay un conocimiento de Dios antes del tiempo. Y los predestinó, tercera referencia a la previsión, desde que mira al final de los tiempos. El conocimiento es previo, la llamada es en el tiempo y el destino al final de los tiempos. Dice, a reproducir la imagen de su Hijo. Esto es un tema muy importante en San Pablo porque la vida en Cristo, como Pablo la llama, que es el centro de la espiritualidad cristiana, es vivir en Cristo, en Él, en comunión con Él, tiene esta peculiaridad de hacer de cada creyente uno que se ha revestido de Cristo y por lo tanto que lo hace presente. Cuando habla de imagen no hay que pensar en la mera apariencia, ¿no? Nosotros a veces tenemos la cultura de la imagen, ¿no? Entonces es lo que mostramos. Bueno, en este caso no es tan así, sino que esa apariencia, esa imagen que reproducimos, es transparencia de una vida interior en Cristo, de un Cristo interior, no es la cáscara, bueno, sino que habla del carozo. Cristo, imagen de Dios en la primera creación, por medio de una nueva creación, restituyó a la humanidad caída el esplendor de esa imagen divina que el pecado había empañado, ¿no? Y ahora Jesús lo hace imprimiéndole la imagen del Hijo de Dios glorificado. Bueno, esa gloria que el Hijo posee en propiedad como imagen de Dios y penetra en el cristiano, nosotros es lo que tenemos que mostrar. Dice que es el primogénito entre muchos hermanos. Esta misión de ser imagen de Hijo tiene como fin que sea el primero entre muchos, es decir, que crezca su cuerpo teniéndolo a Él como cabeza. Después dice esta escalerita, por decir, lo llamó, lo justificó, lo glorificó, ¿no? Vuelve sobre el tema de la llamada, pero ahora más que para indicar una misión, para presentar un proceso de transformación personal. En la llamada, en todos los niveles, a la existencia, a la fe, a la propia vocación, a la historia personal, a lo que sea, a eso se refiere. ¿A qué me llamó? ¿Lo llamó a qué? Bueno, a todo lo que me sucede, a todo lo que soy, a eso me llamó Dios, ¿no? De vuelta, dispuso. Ahora, si en el versículo anterior todo se realizaba en la previsión de Dios, tanto el conocimiento como la llamada y el destino, ahora se realiza en el tiempo, la llamada, la justificación y la glorificación. La justificación tiene que ver con la santificación, con la salvación. Justificar en Pablo es salvar, es hacerlos justos, es hacerlos santos, consagrarnos, separarnos para Él, para vivir en comunión con Él. Y los glorificó, los hizo compartir la gloria del Hijo, no solo al final de los tiempos, cuando esa glorificación sea definitiva y plena, sino ya antes, por la participación, por la fe y como cuerpo de la gloria de la cabeza, que es Cristo glorioso. Vamos a Mateo. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo.
Esta es la tercera serie de parábolas, casi separadas por la misma antífona, podríamos decir. Acuérdense que hace 2 domingos escuchamos la parábola del sembrador y después la explicación. El domingo pasado escuchamos el trigo y la cizaña, después la parábola del grano de mostaza y la levadura, y después la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. O sea, parábolas, explicación. Vienen 3 parábolas, la explicación. Y hoy el tesoro, la perla, los pescados, y no tanto una explicación, sino un cierre general a todo este gran discurso. Dice, el reino de los cielos se parece. Este texto aparece 2 veces, aparece en los textos anteriores. Es un modo de comenzar o introducir la parábola al mismo tiempo que quiere precisar qué cosa sea el reino, cómo sea el reino. Y al mismo tiempo lo que está diciendo es, bueno, mire, les voy a dar una pista. Es como si fuera esto, pero no estoy agotando la explicación o el significado, ¿no? Lo que hay que hacer es ir buscando todas las parábolas, las enseñanzas de Jesús, y unirlas para tener un cuadro más completo. La colocación al inicio del relato puede producir como cierta equivocación, si quieren, porque cuando dice se parece a un tesoro, a un negociante o a una red, en realidad el reino no es un tesoro o un negociante, sino lo que está presentando es toda la situación, habla del reino, ¿no? Puede ser que el tesoro, el negociante o la red sean ciertos acentos, pero hay que mirar toda la parábola para entender a qué se parece el reino. Un tesoro escondido. La imagen del reino como tesoro tiene un precedente en la sabiduría considerada un tesoro valioso que hay que buscar. La sabiduría es un tesoro. No hay que pensar que alguien hubiera escondido un tesoro en un campo necesariamente. Puede haber sucedido que se haya perdido algo, o puede pensarse en cualquier otra circunstancia. Lo importante parece ser que el tesoro, como la perla, está disponible, está accesible para ser encontrado. Casi puede pensarse en que es ofrecido, puesto a disposición o donado, lo que no significa que sea necesario cierto trabajo o esfuerzo por parte del destinatario que lo tiene que encontrar. Un campo. El campo es una imagen del mundo, de la existencia, de la propia historia, ¿no? Dice, un hombre. Este es el personaje que tiene que hacer una valoración, que es el tema clave acá. El tema clave de estas 3 parábolas es una valoración. No se trata de un tesoro solamente, sino del valor que el hombre le da para él. Yo puedo encontrar una cosa que en sí misma es muy valiosa, pero si a mí no me interesa, la dejo ahí. No me va a mover un pelo. Pero si para otro es muy valiosa, se la va a guardar y va a comprar el campo. Entonces, por eso el tesoro no es solamente el valor que tiene la cosa, sino que el valor que yo le doy. Entonces lo encuentra y lo vuelve a esconder. Acá es interesante porque no hay una indicación temporal. La parábola sugiere que el hallazgo del tesoro ha sido casual, a diferencia del comerciante de perlas que se dedicaba a eso. Tampoco se dice en qué circunstancias se encuentra el tesoro, ¿no? Si estaba trabajando en el campo o se tropezó con el tesoro o cómo fue que este hombre estaba en un campo ajeno, o haciendo un pozo, o qué hacía un hombre atravesando de casualidad, lo vio, no lo vio, bueno, no dice. Sin embargo, sí se sugiere cierta prisa en lo que sucede luego de encontrar el tesoro. No nos imaginamos al hombre tomándose el tiempo con el riesgo de que otro se le adelante y compre el campo, o que el dueño encuentre el tesoro. Lo extraordinario del hallazgo no da espacio a la menor duda, inmediatamente se pasa a un plan de acción. Escondo el tesoro, compro el campo, vendo todo lo que tiene, va y compra el campo. La alegría, dice, llena de alegría. Esta es la clave, si quieren, del texto, ¿no? El tesoro o la perla, en la parábola siguiente, son más valiosos porque proporcionan esta alegría mayor. No se vende todo lo que se posee para adquirir algo que no alegra por encima de todo. Y por lo cual cualquier renuncia va a ser fácil. ¿Ven? La alegría es un signo de haber percibido la acción salvadora de Dios. Esto es muy importante. ¿Ven? Porque en el fondo, si yo encuentro el reino, pero no me alegra, quiere decir que no es valioso para mí. Entonces no voy a poder hacer ninguna renuncia, o no voy a poder hacer las renuncias más difíciles. Haré algunas, pero esta alegría es el signo de que ese tesoro es importante para ese hombre. Va y vende todo lo que posee. Hubiera
podido decir el texto, bueno, pidió plata prestada, o retiró el dinero que tenía ahorrado en el banco, o vendió parte de sus bienes, y sin embargo se indica que vende todo. Está indicando que ninguna fortuna, por grande que fuera, podía destinar solo parte para comprar el campo. O sea, este campo, ¿qué precio tiene? Todo lo que tenés. Ese es el precio. Sean las 2 moneditas de la viuda o sea la gran fortuna de una persona riquísima. El precio es todo lo que tenés. No se puede ser discípulo del reino dando una parte, un intercambio parcial. Es necesario venderlo todo. Todo lo anterior ya perdió el valor por este tesoro nuevo. El intercambio es por todo y no por parte. Y el reino se hace accesible a quienes están dispuestos a esta renuncia radical, sea de la propia familia, de los propios bienes o de cualquier otra cosa. Recuerden lo que decía, que lo dice Jesús, el que no me ama más que el que no es digno de mí, acuérdense. Esta compra indica un paso importante. El tesoro deja de ser un tesoro y pasa a ser mi tesoro, en el que se ha puesto el corazón. Acuérdense, donde tengas tu tesoro, tendrás tu corazón. Y compra el campo, se apropia del tesoro. La de la perla, de vuelta. El reino del cielo se parece a, de vuelta de introducción, un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. El reino no se parece a la perla, que sería un paralelo al tesoro, sino al negociante en este caso. No solo indica la ocupación, que no parece tan relevante, sino da una sugerencia temporal. Esto que me parece más importante. O sea, este hombre se dedicaba a buscar perlas finas, ¿no? Se pasa mucho tiempo buscándolas. En la parábola del tesoro pareciera que el hombre no iba caminando por el campo y se lo encontró de casualidad, no estaba buscando tesoro. Este sí, parece que hay una previa muy larga. Las perlas eran consideradas ya en época de Alejandro Magno joyas muy valiosas y por eso muy apreciadas. Al encontrar una de gran valor, al encontrar, igual que la parábola anterior, algo valioso es encontrado, cosa que alegra a quien la halla, que seguidamente vende todo, ¿no? La diferencia parece estar más bien en cómo son halladas las cosas, una aparentemente por casualidad, la otra después de una búsqueda de gran valor, como en el caso del tesoro. Cada una de las parábolas se le presenta una oportunidad. Esta que encontré está buenísimo, ¿no? Entonces la voy a aprovechar esta oportunidad, aunque sea muy onerosa. Va a vender todo lo que tiene. Parece que de vuelta la parábola acelera los tiempos, ¿no? El reino de los cielos se parece también, vuestra introducción, a una red que se echa al mar. Es raro lo impersonal, se echa al mar, ¿no? No dice quién echa la red al mar. Esta parábola es muy parecida a la parábola del trigo y la cizaña. Es más paralela a esas parábolas que a las dos precedentes, ¿no? Y recoge toda clase de peces. El reino es propuesto a todos sin distinción. Cuando está llena, dice, es una palabra con una carga simbólica religiosa muy importante, porque puede estar haciendo referencia al tiempo de Dios. Cuando Dios dispone, ¿no? Cuando está llena, cuando se planificó, o una medida, cuando llega a N capacidad, o sea, en un momento, los pescadores la sacan a la orilla. Los pescadores aparecen como los únicos personajes de la parábola, a los que se les da relevancia porque simbolizan con su acción a los ángeles y a su acción. Este es el peso de la parábola. Esta separación, como la del trigo y la cizaña, la separación entre el trigo y la cizaña. Esta misión de discernir quién va a la canasta y quién no, o sea, quién se salva y quién no corresponde a los hombres, sino a Dios y a sus ángeles, en todo caso, que él delega. La sacan a la orilla y sentándose, ¿no? De vuelta, de cierta paciencia, ¿no? Hay un tiempo, ¿se acuerdan que en la parábola del trigo y la cizaña el dueño del campo los hace esperar y hay que separar? Bueno, lo mismo, sacan la red, se sientan, recógenlo, bueno, hay un tiempito, ¿no? Parece que la parábola, mientras las otras parábolas se apuran, al final esta parece como ralentarse, ¿no? Recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Es una selección extraña, ya que casi todos los peces en el mar de Galilea son comestibles.
No se especifica qué es lo que define algo como bueno o inservible. El acento está puesto en la suerte distinta que correrán unos y otros. Hasta tanto suceda esta selección, los peces, buenos o inservibles, van a convivir en la misma red. Acá hay una referencia al inicio de todo este discurso que comenzó, ¿se acuerdan?, con la parábola del sembrador, enseñada por Jesús desde una barca, apartado de sus oyentes. A esa escena siguió, ¿qué cosa? Una explicación de Jesús a sus discípulos llevándolos aparte del resto de la multitud. ¿Ven? Están estas separaciones, Jesús de todos, Jesús y los discípulos del resto. ¿Ven? Esto que sucedió entre Jesús y la multitud va a suceder al fin de los tiempos. Jesús va a separar, ¿no? Hay una decisión. Así sucederá. Ahora Jesús va a interpretar la parábola en línea de lo presentado a los interlocutores. ¿Ven? Al fin del mundo. Bueno, entonces ya lo saben, tienen la nota en el escrito. Es un modo de aludir con frecuencia el día del Señor, o el día de Yahvé, el día de la ira, entonces aquel día, el día del Señor, a la intervención definitiva de Dios en la historia, ¿no? Separarán los malos de los justos. El juicio tiene como materia la vida, la maldad y la justicia, y la praxis. Pareciera que es Dios el que elige entre unos y otros, sin más, y sin embargo no están así, entre unos y otros, entre los peces que sirven y los que no, y sin embargo no están así, ya que elige a los que ya eligieron, ¿no? Elige a los que tuvieron muchas oportunidades para elegir a lo largo de sus vidas. Lo cual en Mateo 25 también, ¿no? Y los va a arrojar al horno ardiente, dice, lo mismo que la cizaña o los hijos del maligno instalados en medio de los justos. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es una imagen bíblica de la ira o el despecho de los impíos para con los justos salvados, la bronca, por así decirlo. En Mateo describe una situación de los que se pierden. Y Jesús le pregunta, ¿comprendieron todo esto? Ya en 3 ocasiones Jesús ha tenido con sus discípulos un intercambio en torno al uso de las parábolas. Al finalizar la parábola del sembrador, ellos le habían preguntado por el uso de las parábolas. Después de las 3 parábolas que siguen, le preguntan sobre el significado de una de las parábolas, del trigo y la cizaña. Y ahora, al cerrar estas enseñanzas sobre el reino, es al revés, es Jesús el que les toma la iniciativa y interroga a los discípulos abriendo este breve diálogo. Comprender no es solamente si entendieron, sino más bien si están dispuestos a asumir con la existencia lo que estas parábolas significan. Recuerden eso, ¿no? Comprender no es la cabeza, es la cabeza del corazón. ¿Comprendiendo? Entonces, ¿están dispuestos a vivir estas cosas? ¿Casaron como viene en la mano? Un poco así. Sí, le dicen. Bueno, parece que buenos discípulos han comprendido, aunque esto debe marcarse en un cuadro más amplio, que es que hay una dificultad general de los 12 para comprender lo que Jesús hace o dice. En el escrito hay una cantidad de textos que los pueden ir a ver, para ver que este sí fue un más o menos. Si comprendieron, sí, nos encantaría comprender bien. Agregó, ahora sí una enseñanza que no depende directamente del breve intercambio con los discípulos, sino que hace de cierre a todo el discurso parabólico. Jesús como que dice, bueno, y voy a decir una cosa más. Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos. Ahora, por escriba no tiene que entenderse necesariamente en sentido técnico, como un doctor de la ley judía, sino que puede ser un letrado cristiano que explicaba el Antiguo Testamento a la comunidad. También puede ser la presentación del propio Mateo, puede ser que Mateo esté hablando del mismo, que se hace discípulo de Cristo, posee y administra toda la riqueza de la antigua alianza, que está aumentada por el perfeccionamiento de la nueva. ¿Ven? Saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo, le va a decir más adelante. Y se parece a, ¿no? Capaz que estamos de vuelta frente a una parábola, ¿no? A un dueño de casa, un padre de familia que administra lo que tiene. Fíjense si en las parábolas del tesoro y la perla o la red son cosas que se reciben, ¿no? Ahora el discípulo tiene que dar algo de su propio tesoro. Por eso dice, saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Jesús observa la ley y los profetas y da continuidad a lo viejo y antiguo, aunque presente algo nuevo. La fractura entre lo antiguo y lo nuevo no está en el mensaje de Jesús, sino en sus receptores, en el pueblo de Dios que no comprende las cosas nuevas y se queda en lo viejo, o que asume las cosas nuevas y corta con las cosas viejas. Jesús no hizo eso, ¿no? Los letrados cristianos han de saber unir para instruir al pueblo lo viejo y lo nuevo. No los aburro más.
Recuerden que esto va acompañado de un escrito que es un poco más completo. Sobre todo me parece que la riqueza del escrito es las citas bíblicas. Anímense a agarrar, si no todo, porque les va a llevar un rato largo, a mí me llevó mucho tiempo, pero agarrar una parte o una de las lecturas y vayan a leer las citas y van a ver que, como, como se dice, la Biblia se explica mejor con la propia Biblia. Muchas gracias a todos.